Muy bien, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión una vez más. Gracias por estar en este espacio, por seguir fielmente este momento donde nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Queremos agradecerles a todos por participar y en esta oportunidad, una vez más, tenemos al pastor Manuel Ospino desde Venezuela con nosotros. Para los que se están conectando por primera vez, Pastor Manuel nos acompaña cada jueves en el tema de jueves de estudio y también en la lección de escuela sabática. Es un teólogo y filósofo que nos acompaña en esta sección. Bienvenido, Pastor. Qué gusto tenerte una vez más por aquí. Queremos iniciar orando. Muchas gracias, Juan. Queremos iniciar orando, Pastor, para estudiar la palabra de Dios. Así que me permito orar en este momento y daremos paso al estudio de esta noche. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Rogamos que cada persona que está conectada en este momento pueda recibir tu palabra, pueda escuchar tu voz a través de este tema, de este mensaje, de esta transmisión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema que nos compete para el día de hoy, como lo habíamos anunciado la semana pasada, tiene que ver sobre realmente quién es Dios. ¿Cuál es la concepción que la humanidad tiene sobre Dios? Y aún más importante, ¿cuál es la concepción que la palabra tiene acerca de Dios? Y para introducirnos a este tema, Pastor Manuel, me gustaría preguntarle, en forma general, ¿cómo ve la filosofía a Dios? ¿Qué han dicho los pensadores, los filósofos sobre Dios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo nota? ¿Qué podemos, qué vislumbres podemos tener sobre él? Bueno, muy bien. En primer lugar, es un placer nuevamente estar acá con ustedes y saludar a todos los hermanos que nos acompañan y amigos que se nos añaden a esta transmisión. Bueno, en primer lugar, cuando la filosofía alcanza su época clásica, estamos hablando de aquel personaje enigmático de Platón llamado Sócrates. El intento de la filosofía en la comprensión de Dios o en relación con Dios estriba en comprender la relación que existe entre lo uno y lo múltiple, es decir, lo uno y la multiplicidad de seres que existen. ¿Cómo se relacionan todos los seres que existen en relación con el ser en sí, en relación con el uno, es decir, el ser necesario, aquello desde donde todo lo demás existe y toma su ser y su esencia de ello? Por esa razón, Platón, cuando hace filosofía en relación con esto, él va a presentar a Dios como aquella unidad, el uno. Dios es lo uno. Dios es lo uno. Dios encarna la justicia, la belleza y el amor. Y de allí en adelante, cuando se trata en relación con la creación del mundo, decíamos ya en la vez pasada que hablamos de esto, que Platón va a proponer que este mundo existe por mediación de una creación dada por un demiurgo, es decir, por un intermediario entre Dios y la creación. Como Dios en la concepción platónica es puro, es sublime, no puede estar en contacto con la materia, que es degradante. La materia se degrada, la materia perece, la materia deja de ser. Así que si Dios va a crear al mundo, necesitaba de un intermediario, y esto es la imagen del demiurgo, esto es lo que quiere decir. Pero principalmente entonces para Platón la idea de Dios está relacionada con lo uno. Dios es lo uno y se relaciona de una manera que Platón nunca terminó de explicar. Platón pensaba que los seres que existen, que se degradan en el mundo físico, participan de las formas o eidos, así se les conoce en griego, de los eidos o las formas
que habitan en el topos uranón, es decir, en el mundo celeste. Y en el mundo celeste habitan las formas reales, es decir, las ideas reales, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de las cosas. Por ejemplo, si veo un libro, si tengo un libro en mi mano, ese libro es libro porque participa de la idea del libro que habita en el reino celeste. Y en virtud de esa participación, el libro llega a ser libro. Ahora, Platón nunca explicó cómo ocurre esa participación. En griego esa metexi, esa participación, ¿cómo ocurre? ¿Cómo un ente particular participa de lo uno? Bueno, Platón nunca terminó de explicar bien eso. Y es que verdaderamente habitamos aquí en una cosa absolutamente compleja. Cuando llegamos entonces al punto en donde aparece Aristóteles, Aristóteles, a diferencia de Platón, no considera a los seres, atención, no considera a los seres que existen, los seres múltiples, los seres degradantes, los seres del mundo físico, las cosas del mundo físico, la materia, no la considera como participando de las formas celestes. No, para Aristóteles, las formas celestes ya no están en el cielo, están dentro de la materia, están dentro de la cosa. Y las cosas llegan a ser lo que son en virtud de que la idea de la cosa está dentro de la materia y la dirige para que la materia llegue a cumplir el propósito para el cual Aristóteles consideraba que Dios era el motor inmóvil, el motor que hace que todas las cosas se muevan. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el movimiento es la característica que diferencia los seres naturales de los seres creados por artificio humano. Es decir, el movimiento es lo que signa, lo que señala, lo que es natural. Entonces, para Aristóteles, Dios es un motor inmóvil que es causa del movimiento de todo lo demás es movido. Por tanto, como él mismo no es movido, él habita en una constante perfección. No puede ser mejorada porque es la perfección última. No puede ser mejorada, por eso no se mueve, por eso no tiene progreso, por eso no tiene movimiento de perfección, de perfeccionamiento, porque es lo máximo, es lo último, es el motor inmóvil que habita en perfección. Y siendo motor inmóvil es causa de movimiento de los demás seres, así que él es el ser necesario del cual los seres contingentes participan. Entonces, date cuenta de esto, Juan. Aquí hay algo interesante. Es decir, es el intento humano. Tenemos Mente especulativo de comprender la creación existente en relación con la existencia de algo que sobrepasa nuestra razón. Es decir, hay algo en común en estos filósofos originarios, en estos filósofos clásicos, y es que debe existir algo que supere lo que vemos, que supere lo que presenciamos, que sea el autor de lo que vemos. Y así es que va a pensar la filosofía clásica acerca de Dios. Ahora, permíteme terminar con un comentario aquí. Adelante. Cuando llegamos a la escolástica, cuando llegamos a la teología escolástica, mejor dicho, a su declive, ya habíamos tenido en la época del apogeo de la teología escolástica, habíamos tenido la obra de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, va a intentar probar la existencia de Dios, pero sin la Biblia. Es decir, va a intentar probar la existencia de Dios desde la existencia de los seres contingentes, que por lógica hace necesaria la existencia de un ser necesario del cual los seres contingentes participen. Y más adelante, cuando aparece un teólogo llamado Juan Duns Scoto, Juan Duns Scoto va a hacer algo tremendo. A Juan Duns Scoto le van a pedir que pruebe la existencia de Dios también sin la palabra. Así que Juan Duns Scoto va prácticamente a hacer la misma demostración aristotélica que tomó Tomás de Aquino, pero va a decir que no existen dos tipos de seres. Es decir, no hay un ser necesario y un ser contingente. No. Hay un solo ser. Así que ese ser tiene que ser necesariamente Dios. Y ese ser que necesariamente es uno solo,
que necesariamente es Dios, entonces es el autor de los demás seres. Por tanto, la existencia de los seres individuales, la existencia de los seres que vemos en el mundo físico, es la prueba de que tiene que existir el ser en sí, el ser por excelencia, el ser necesario, y ese ser es el ser de Dios. Ahora, Muy bien. cuando toda Excelente. esta teología entra en el Renacimiento y dejamos el Renacimiento y llegamos a la época de la modernidad, surge un hombre llamado René Descartes. Fíjate esto, pronunciado en francés René Descartes. Entonces, fíjate, René Descartes, él va a hacer algo interesantísimo. René Descartes es el autor de la conocida duda metódica, es decir, es el autor del método por el cual todo lo que puede ser puesto en duda será puesto en duda, hasta llegar a un punto que no pueda ser dudado, que esté fuera de toda duda y que no pueda ser posiblemente puesto en cuestión, puesto en duda. ¿Cuál es ese conocimiento intuitivo que no puede ser dudado? René Descartes va a afirmar, es la existencia de mí mismo por causa de que pienso. Como pienso, por tanto existo. Por eso la frase, pienso, por tanto existo. Es decir, cualquier cosa que pueda dudar, no puedo dudar de mi existencia, porque esta cosa pensante, aunque pueda ser yo engañada, dice él, aunque pueda ser engañada esta cosa pensante por un supuesto genio maligno que haya sido el artífice y creador de toda esta realidad que vemos, no puede engañarme para que yo crea que no existo, porque cuando pienso me doy cuenta conscientemente de que existo. Por tanto, para existir primero tengo que pensar. Ahora date cuenta. ¿Por qué esto tiene que ver con Dios? Fíjate, porque René Descartes es el autor de la prueba ontológica de Dios. Es decir, Dios existe porque tengo una idea de Él en mi cabeza. Y como tengo una idea de Él en mi cabeza, tengo una idea de perfección, tengo una idea de sus atributos de perfección, entonces lógicamente tiene que existir, porque si tengo una idea de perfección, para que esa idea de perfección sea real, tiene que tener existencia. Por tanto, Dios existe porque tengo una idea de su existencia perfecta en mi cabeza. Entonces, date cuenta, Dios es probado, primero, ¿por qué? ¿Desde dónde es probado Dios? Desde la cabeza, desde la razón. Es decir, la existencia de Dios se prueba desde la razón. ¿Te das cuenta? Por eso allí el racionalismo que finalmente va a terminar con proposiciones teológicas como la de Baruch Spinoza, donde nos va a poner la Biblia en sujeción a la razón. Lo que no puedo comprender racionalmente de la Biblia debe ser entendido en términos históricos, en términos del pensamiento histórico y no en términos racionales. Por tanto, si la Biblia dice algo y mi razón no lo puede creer, entonces esto es un mito creado históricamente, no es una cosa verdadera, no es una pretensión racional. Eso es terrible, eso es espantoso. Por eso nosotros, cuando hablemos de todos estos temas, nosotros tenemos que hacer una distinción clara, Juan, y es la siguiente. ¿Hasta qué punto, Juan, puede la razón humana comprender a Dios? ¿Hasta qué punto puede la razón humana acercarse a Dios? ¿Será que nos es posible que desde la razón nosotros podamos acceder a la idea de Dios? ¿Podamos conocer a Dios solamente desde la razón? A ver, Manuel, bueno, antes de quizá comentar algo, quisiera que podamos aclararle algunas cositas a los hermanos. Cuando hablamos de escolasticismo, una de las frases que tú mencionaste, alguien pudiera preguntarse qué significa. Si no estoy mal, esa es como la unión, ¿no?, entre la teología y la filosofía que intentan crear, como tú muy bien lo has mencionado, algunas teorías, uniendo la fe y la razón. ¿Es eso cierto? Sí, pudiéramos aclararle a alguien que nos ve en este momento. Exactamente, Juan, exactamente. La teología escolástica es exactamente eso. Es la síntesis entre teología y filosofía que se da a partir del pensamiento neoagustiniano. Después de Agustín,
después de Agustín, que vive alrededor del siglo IV después de Cristo, Okay. viene el neoagustinismo, es decir, los seguidores de Agustín. Los Y los seguidores de seguidores. Agustín, todos neoplatónicos como Agustín mismo, van a hacer una síntesis entre la doctrina cristiana y la comprensión filosófica neoplatónica del mundo. Esta cosa se va a unir y cuando llega la Edad Media, aproximadamente el siglo XI, XII después de Cristo, otro filósofo se le añade, que es Aristóteles. Así que ahora la teología se transforma en una síntesis entre Platón, Aristóteles y la doctrina cristiana. Esto es el apogeo de la escolástica con Tomás de Aquino. Y tiene su declive, su decadencia, cuando nos acercamos a la Reforma, donde Martín Lutero la va a rechazar totalmente. De hecho, la primera obra teológica de Martín Lutero no son las 95 tesis en relación con las indulgencias católicas. La primera obra teológica de Martín Lutero de importancia para entender su pensamiento son las 97 tesis contra la teología escolástica. De eso se trata. Por eso Martín Lutero va a rechazar la teología escolástica, diciendo, mira lo que va a decir Lutero. Lutero va a decir en la disputa número 44 de esas disputas contra la teología escolástica. Lutero va a decir que nadie puede llegar a ser un buen teólogo a menos que deje de lado a Aristóteles. ¿Te das cuenta? Wow. Y hoy, Manuel, ¿qué pudiéramos decir hoy? ¿Será que sería nuestra enemiga la filosofía y la ciencia? Porque eso se lo preguntan mucho los hermanos, ¿no? ¿Está en contradicción la ciencia contra la fe? ¿Qué pudiéramos decir? Hoy es válido el escolasticismo, hoy deberíamos tomarlo en cuenta, porque después de Lutero tenemos muchos filósofos, y después de Aristóteles y Platón y de René, como tú mencionaste, tenemos otros que los contradijeron. Entonces, llegamos hoy a un panorama totalmente diferente, donde tenemos muchos puntos de vista y alguien pudiera decir, bueno, yo debo tomar algunos pensamientos de la filosofía, por así decirlo, moderna, para entender a Dios, o solo la Biblia me basta. Claro. Mira, Juan, hay un filósofo que desde... A ver, tenemos unos problemitas de llegar a preguntarse y plantearse cuestiones acerca de la existencia. Ese filósofo se llamó Immanuel Kant. Fíjate, Immanuel Kant dijo algo tremendísimo, tremendísimo. Fíjate. Cuando el ser humano desde su razón, cuando el ser humano desde su razón comienza a especular sobre cosas metafísicas, es decir, cosas más allá de lo que se ve, más allá de la realidad física que vemos, cosas especulativas acerca de la esencia de la realidad, acerca de Dios, acerca de su divinidad, acerca de todas esas cosas, no existe, dijo Immanuel Kant, no existe instrumento alguno que pueda verificar la corrección del pensamiento racional. No existe. ¿Cómo sabemos si es verdad lo que está diciendo? ¿Cómo sabemos si es correcto? ¿Cómo sabemos si lo que estás razonando acerca de Dios y de la realidad es correcto, acertado o no? ¿Cómo lo sabemos? No se puede saber porque no hay instrumento alguno. Entonces, mira esto. En este momento, después de haber hablado de todos estos filósofos y esto, entonces nosotros tenemos que decir algo bien en claro, bien en claro. Por mucho que el pensamiento racional se haya esforzado por comprender a Dios, la razón es absolutamente inválida, es absolutamente incapaz de alcanzar conocimiento acerca de Dios si no es por causa y por medio de la revelación que Dios hizo de sí mismo. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora te haría una pregunta, No podemos Manuel. tener acceso, no podemos tener conocimiento. Fíjate. Es posible que la razón
se plantee la necesidad de la existencia de Dios. En otras palabras, es posible que la razón diga, Dios tiene que existir, pero hasta allí llega. Hasta ahí llega. Allí en adelante, ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es su carácter? ¿Tiene atributos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué relación tiene conmigo? De allí en adelante la razón es absolutamente incapaz. De allí en adelante la razón necesita de la revelación de Dios que Él ha hecho de sí mismo por medio de Jesucristo y a través de su palabra. Ok, ahora Manuel, quisiera hacerte una pregunta que posiblemente nuestros amigos hermanos se hayan hecho en alguna oportunidad. ¿Cómo es posible que pensadores modernos tengan, digamos, una posición? Cuando hablo de pensadores modernos me refiero a filósofos o personas de ciencia, tengan una posición de que no creen en un ser superior, que no creen en un ser divino, que son ateos en ese sentido. Por ejemplo, te voy a mencionar solamente dos. Tenemos a Bertrand Russell, por ejemplo, que de hecho tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Tenemos a Stephen Hawking, que también en rasgos generales se conoce que no creía en Dios. ¿Cómo logra personas de ciencia, de filosofía, negar la existencia de un ser superior? ¿A qué tú crees que eso se debe? Muy bien, te voy a responder en primer lugar con un pensador cristiano y luego te voy a responder con el texto bíblico para que nos quedemos allí en el texto bíblico. Mira, te voy a decir una cosa. En relación con Russell y Stephen Hawking, hay algo que me encanta de un pensador cristiano contemporáneo del siglo XX que se llamó C.S. Lewis, Charles Staples Lewis, ¿ok? Yo voy a recomendar un libro de él, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice, hay una forma exquisita de mostrar y llevar al lector paso a paso a través de un método bien racional, a través del pensamiento, hasta el punto en donde la necesidad de la existencia de Dios tiene que ser aceptada. Y ese es el libro que se llama Cristianismo Simple y Nada Más, de C.S. Lewis. Okay. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque fíjate, C.S. Lewis dice en relación con esto que el ser humano, cuando evalúa su interior, cuando evalúa la noción que tiene de la realidad, la noción que tiene del mundo, puede que el ser humano encuentre que el universo, la naturaleza y todo lo que existe es un poquito caótico, es un poquito desordenado, es un universo oscuro, es un universo que no parece amigable. Así que si el universo no parece amigable, esto tiene que decirnos que Dios no existe, que todo es casualidad. ¿Ves? Entonces, hay algo interesante en este punto y es lo siguiente. Fíjate esto. Y es la misma pregunta que se hizo C.S. Lewis. Si el universo no es un lugar amigable ante mis ojos y por tanto yo tengo la noción y concluyo que Dios no existe, ¿de dónde sin embargo encuentro la idea de propósito? Es decir, si yo mismo al encontrar el universo oscuro y poco amigable, lo encuentro inhóspito, lo encuentro como que no se parece a algo que viniese de un creador, no puede ser algo que venga de un creador porque lo encuentro feo, lo encuentro aleatorio, lo encuentro casual, lo encuentro poco amigable. ¿De dónde proviene la idea de que el universo debe tener un propósito, de que el universo tenga un plan? ¿De dónde proviene la idea de encontrar propósito en las cosas? ¿De dónde proviene? Es decir, si todo el universo ha sido si todo el universo ha sido producto de la nada y de la casualidad, ¿de dónde engendra esta cabeza humana que nació de la casualidad, de una unión casual entre neuronas que multiplicándose y multiplicándose llegaron a formar algo que se llama conciencia? ¿De dónde le proviene la conciencia la idea de propósito? Si el universo en sí mismo no tiene propósito. ¿Es coherente eso? Eso se preguntaba Lewis. Y eso fue lo que hizo que Lewis
que era un ateo se convirtiera al cristianismo. Ahora mira, voy a leer la Biblia, la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1, versículos 18, 19 y 20. Mira esto, Juan. Escucha con esto. Escucha esto. Dice así. Y quiero que todos los lectores me acompañen en este pensamiento que vamos a leer porque es verdaderamente poderoso. Mira lo que dice. Dice, la ira de Dios, ¿ok? Porque la ira de Dios, Romanos 1, 18, 19 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿qué verdad es la que deteniendo los hombres causan la ira de Dios? ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad que los hombres deteniendo con injusticia causan la ira de Dios? ¿Cuál es esa verdad? Escucha esto. Mira, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Okay. Por lo tanto, no tienen excusa. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra un pecado, sí, contra todo pecado, por supuesto. La ira de Dios desciende del cielo y se revela desde el cielo contra todo pecado e impiedad e injusticia de los hombres. Pero okay. Hay un pecado sobre el cual la ira de Dios descenderá con mayor furor, con mayor poder. ¿Y sabes cuál es ese pecado, Juan? El de intentar ocultar la verdad que la creación expone manifiestamente, la verdad de la existencia de un creador que ha hecho esta creación, la verdad de la existencia de un creador que se discierne desde la creación y que Dios nos ha manifestado esta verdad de la existencia de un creador que Dios ha manifestado claramente en las cosas hechas y creadas. Esta verdad, los hombres han intentado ocultarla. Los hombres han intentado eclipsarla. Los hombres han intentado oscurecerla y han dicho, bueno, Dios no se puede conocer porque en la creación puede ser interpretada por un lado y por el otro. Puede ser interpretada como necesitando de un creador o puede ser interpretada como no necesitando de un creador. Bueno, Dios piensa de ese argumento que esto es un intento de ocultar la verdad de su existencia que se discierne a través de las cosas creadas. ¿Y sabes cuál es el problema? Okay. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué los hombres intentan ocultar esta verdad? Amigo y amiga que nos estás escuchando en este momento, con todo respeto, si quizá eres un ateo o conoces a un ateo o has llegado a albergar ideas ateas en tu cabeza, yo quiero decir lo siguiente: el ateísmo no es un problema intelectual. Quien es ateo en realidad no simplemente no cree en Dios. En realidad lo que ocurre es que no quiere que Dios exista, no desea que Dios exista porque odia la posibilidad de la existencia de un Dios que demande justicia, pureza, santidad y una elevada norma moral de nosotros. Quien es ateo en realidad lo que hace es odiar la existencia de Dios porque odia al Dios que se presenta en bondad, en justicia y en santidad revelado en las Sagradas Escrituras. Por esa razón el ateísmo es más un problema moral y por eso Dios dice aquí en su palabra que su ira descenderá y se revelará desde el cielo con todo poder sobre ese pecado en particular, sobre el pecado que consiste en tratar de ocultar, en tratar de oscurecer
la verdad de la existencia de Dios que claramente se puede discernir desde el mundo natural, desde las cosas creadas. Muy bien. Eso significa, Manuel, que a través de algo que se conoce en teología como la revelación general de Dios, podríamos nosotros fácilmente comprobar la existencia de Dios, ¿no? Basado en lo que tú nos acabas de mencionar. Muy bien. Ahora, para finalizar en estos minuticos que nos quedan, ¿qué papel, Manuel, juega Cristo, juega el Verbo encarnado en, no digamos en comprobar la existencia de Dios, sino qué agrega Cristo en todo este asunto de Dios mismo, de sus atributos, de su ser, de su existencia? Muy bien, mira, Juan, voy a comenzar con un ejemplo. Hay una anécdota que cuenta que estaba un profesor de teología enseñando a sus estudiantes, seminaristas, futuros teólogos, y la anécdota cuenta que el profesor comenzó a preguntar, a ver, nómbrenme un atributo de Dios. A ver tú, un atributo, santidad, tú, justicia, tú, benevolencia, y comenzó a escribirlos en la pizarra. Y después de tener la pizarra llena de palabras, atributos de Dios, un estudiante levantó la mano y dijo, profesor, tengo una preocupación, y es que todas esas palabras no significan nada, a menos que Dios nos diga lo que entiende por ellas, a menos que Dios nos revele lo que esas palabras significan. Y es exactamente lo que la Biblia hace, Juan. Fíjate, en la revelación general, la revelación que puede ser discernida desde la naturaleza, desde la creación, en la revelación general obtenemos la realidad y necesidad de la existencia de Dios. Pero solamente a través de la escritura podemos llegar a determinar, solamente por medio de la escritura podemos llegar a acercarnos a los atributos de Dios, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios, porque solamente en virtud de lo que Dios ha dicho de sí mismo podemos nosotros conocer a Dios. Porque no es posible que desde esta mente finita, eclipsada por el pecado, debilitada por mi maldad, no es posible que desde aquí yo llegue a penetrar la esencia de Dios, de su existencia. No, Dios no nos ha dejado a tientas, a oscuras. No, Dios nos ha dicho en su palabra cómo Él es. Y su palabra es un mensaje acerca de sí mismo. Su palabra nos presenta que Él es amor, que Él es justicia, que Él es bondad. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es amor? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo entender su amor, su justicia, su santidad, su perfección? ¿Cómo puedo entenderlo? Aquí está la respuesta. Solamente por medio de la contemplación de Jesucristo podemos nosotros tener una idea del carácter, de la existencia, de la naturaleza, del amor, de la justicia de Dios. Mira, voy a leer un pasaje para ti. Escucha esto. Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1, versículo 18. Mira lo que este pasaje dice. Atención con este pasaje. Dice así. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. A ver, pero no lo vio Moisés. Moisés vio sus espaldas, queriendo decir que lo vio lo que Dios le permitió ver, pero no comprendió todo. Ahora, Juan, ¿será que los ángeles sí han visto a Dios y conocen a Dios y comprenden a Dios? Mira lo que dice este texto. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué quiere decir verlo? ¿Qué quiere decir verlo? Mira lo que dice. El unigénito Hijo, el único Hijo, fíjate, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra conocer que utiliza la escritura allí es el verbo griego exegesato. Es decir, Dios
fue interpretado, fue hecho posible al conocimiento por medio de la aparición, encarnación, ministerio, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Escucha, pero aún los ángeles, ¿será que los ángeles también llegaron a conocer mejor a Dios a través del ministerio de Cristo, a través de la aparición de Jesús? Sí, Señor. Sin duda. Sí, Señor. Tú tienes una cita por allí del deseado de toda la gente. La puedes leer para nosotros, para que nuestros oyentes puedan ver que esto fue comprendido. Esto fue comprendido por la señora White. Esto fue comprendido por la mensajera del Señor. Y cuando hablamos de estas cosas, no estamos especulando. Estamos en terrenos revelados. ¿Qué dice la inspiración, Juan? A ver, en el deseo de todas las gentes, la página número 11, comenzando el libro, tenemos una cita muy interesante. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Dice aquí la cita. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. ¡Wow! Gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso. ¿Te das cuenta? Ahora, una pregunta. ¿Vino a revelar el carácter de Dios a los ángeles también? Totalmente, totalmente. ¿Sabes por qué, Juan? Y con esto me despido. Porque desde la existencia de la gran controversia entre Cristo y Satanás, Satanás ocultó, echó sombras, tinieblas, oscuridad al carácter de Dios. Llamando a Dios tirano, atribuyéndole a Dios sus propios atributos, retratando a Dios con su propio carácter y hablando mal de la santa ley de Dios, que es el trasunto del carácter del Padre, el reflejo de su carácter, y en controversia con la soberanía del Hijo de Dios, Satanás ocultó de la vista del universo la comprensión genuina del carácter de Dios. Pero en Cristo Jesús, aún los ángeles pudieron verlo. En Cristo Jesús, aún los ángeles pudieron tener conocimiento de Dios. En Cristo Jesús, el ser humano puede responder la pregunta, ¿cómo es Dios en verdad? Excelente. Bueno, gracias, pastor. De verdad que creo que esa última parte ha sido maravillosa. Bueno, toda, ¿no? Pero esa nos da la razón de ser de Cristo. Y creo que podemos entender que todo el centro de la Escritura se resume en Jesucristo. Por eso, cuando conversamos, por ejemplo, en los ámbitos de teología, se habla de Jesucristo como la revelación máxima que existe para entender y para comprender a Dios. Es decir, Manuel, que para nosotros necesariamente tener una vislumbre más grande, más amplia de Dios, de su existencia, de sus atributos, obligatoriamente tendríamos que ir a Cristo, ver su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, para poder entenderlo, porque Cristo es la misma imagen, la imagen de Dios. Así que, mis amigos y hermanos que nos han acompañado en esta transmisión, agradecemos su sintonía y agradecemos también por estar allí atentos a los temas. Creo que en esta oportunidad el tema ha sido de vital importancia y esperamos que para ustedes haya sido de gran bendición. Por eso queremos orar para finalizar. Pastor Manuel, por favor, despídanos con una oración y una bendición para todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos poner nuestras mentes y corazones en tus manos, pidiéndote que nos transformes por completo, Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y pidiendo que dirijas nuestras vidas, Padre Celestial, por camino seguro hasta encontrarte por segunda vez, Señor. Garantiza tú siempre, Señor, y cuida tú de nuestras almas, porque en ti reposamos, Señor, en la confianza de que en Cristo Jesús
hemos hallado la salvación de nuestras almas. Gracias por hablarnos, gracias por Cristo, gracias por su poder, gracias por la belleza del carácter que Él reflejó, Señor. Gracias por su perfección y su infinita santidad. Lo alabamos, te glorificamos por su medio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos nuestros amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.